logres tus sueños, si luchas los podrás tocar, aunque vengan tropiezos, no dudes, lo puedes lograr. Solo ten fe, levanta tus ojos, confía, lo vas a lograr. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta programación La Verdad Te Hará Libre, programa de la Renovación Carismática Cristiana Nacer de Nuevo. Quien les habla, el pastor Giovanni Merchán, y está conmigo el pastor David Quintana. Pastor, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Saludamos a todos los televidentes que a esta hora nos acompañan. Les invitamos para que estén con nosotros en esta hora y, por supuesto, aprendamos todos de lo que vamos hoy a compartir. Bien, hoy queremos hablar sobre la oración, pero también cómo el Señor Jesús enseñó a orar por todas las personas, a orar por la familia, a orar por los amigos, a orar por los que nos atacan, a orar por los enemigos, a orar por todos. Y esto es necesario hacerlo, porque si nosotros oramos solamente por nosotros mismos, estamos siendo egoístas. Debemos orar por todas las personas, porque por nosotros también oraron un día, y tal vez a alguien le caíamos mal o nos veía como enemigos, pero sin embargo Dios hizo la obra en nosotros y la sigue haciendo cada día. Y así igualmente nosotros debemos hacer por los demás. El ser humano pecó, desobedeció a Dios. Y sin embargo Jesús vino a morir por todos. Jesús no vino a morir por los buenos, vino a morir por todos. Por los buenos y los malos, pero esperando que los malos se arrepientan. Tomemos el pasaje en Mateo 5:43. Señala la Escritura en el versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué galardón tenéis? ¿Acaso no hacen también lo mismo los publicanos? Y si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen también así los gentiles? Vosotros pues, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Bien, realmente este pasaje, esta enseñanza de Jesús, que Él dice, fue dicho en el pasado, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero ahora yo les digo, Jesús vino a dar una claridad de lo que quiso decir el Padre. Y vemos aquí que dice que Dios hace llover sobre justos, sobre injustos, sobre buenos y malos. Y como decía antes de entrar en el pasaje, nosotros somos llamados a orar por todo tipo de personas. Pienso yo que cuando hay alguien que ora solamente por su familia y no ora por otro, está siendo egoísta. Está queriendo como la salvación solamente para él. Y uno sabe que no es fácil perdonar, porque perdonar a alguien que le ha hecho mal, perdonar a alguien que le ha robado, perdonar a alguien que le ha quitado la vida a un familiar. O sea, eso en la mente humana no cabe, no cuadra. Pero Jesús dijo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quiere decir que muchos están creyendo saber lo que hacen y lo están haciendo mal. Entonces, yo le preguntaría
a la parte política, por lo menos viendo ahorita, la parte política, ¿será que, ¿Cómo está la situación hoy en el país, por ejemplo? cómo está la situación? Por decir, si yo estuviera aquí, invitara a alguien del gobierno y invitara a alguien de la oposición y les preguntara, ¿usted ora por su contrincante o por su Opositor. opositor? ¿Usted ora? Les pregunto, ¿habrán personas orando por el presidente de la República? ¿Habrán personas del gobierno orando por la oposición? Pero no orando que les vaya mal, ¿no? Sino orando que los bendiga. Porque entre este pasaje dice eso, ¿no? Claro. No es orar para que le vaya mal. Sí, porque sino- entonces, ¿para qué orar? No se haría nada, ¿verdad? Es orar bendiciendo su vida, declarando lo excelente, lo bueno, lo que haya de parte de Dios para sus vidas, porque de nada sirve tampoco orar, pero desear el mal. Claro, y es que hay oraciones que algunas personas pueden estar diciendo, bueno, yo sí oro por mi enemigo, pero le pido al Dios que haga justicia, que mande fuego del cielo, que lo queme, que lo destruya. Entonces, esas oraciones están mal hechas. Santiago, no recuerdo el versículo, pero el apóstol Santiago dijo, creo que es capítulo 3, dice, ustedes oran y oran mal, ustedes piden mal. Y uno sabe que no es fácil pedir al Señor por esa persona que lo robó, por esa persona que lo engañó. Pero nosotros, mire, cuando el Señor dice oren por todos, es porque el Señor lo que quiere es alguien que interceda. El Señor lo que quiere es alguien que clame. Ahora, uno ora y Dios va a hacer que esa persona reciba bendición. Pero no quiere decir que porque yo ore por una persona que me ha hecho daño y yo le diga, Señor, bendice a esa persona, porque la Biblia dice que bendigamos y que no maldigamos. Yo oro para que lo bendiga, pero porque yo pida al Señor que lo bendiga, tal vez reciba la bendición de Dios de una vez, pero como esa persona está obrando mal, entonces Dios comienza a procesar a esa persona para que mi oración haga que lo bendiga. Sí, Claro. sí entiende eso. Claro, claro. O sea, ¿qué es lo que hace Dios si yo le pido a Dios por alguien? ¿Qué cree usted, pastor? ¿Qué hará Dios? Dios quiere que la persona cambie, que la persona tenga una nueva actitud, que la persona, la forma de pensar sea cambiada, ¿verdad? Y comienza a hacerlo a través de la intercesión que hace una persona por ella, para que en un momento determinado se arrepienta y vuelva los ojos primero al Señor y por supuesto a las personas que ha causado daño, para que vuelva y pida perdón, rectifique sus hechos, ¿verdad? Porque nos podemos equivocar, pero qué bonito es cuando uno dice, me equivoqué, perdóneme, yo quiero seguir adelante, tuve una situación difícil, en fin. Lo que hace Dios es, evidentemente, escuchar la oración de la persona que levanta ese ruego, pero también querer que esa persona tenga un cambio en su vida, pastor. Claro, mire, Santiago 4:1 es donde está. Sí, señor. ¿Cómo dice? Dice, ¿de dónde esas guerras y de dónde esas contiendas entre vosotros? No es de allí, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, entonces asesináis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar, lucháis y guerreáis, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Fíjense que aquí Santiago dice que hay oraciones que se hacen mal, porque se piden con la intención de derrochar. Así como vemos este tipo de oración, también puede haber personas que oren por otros, pero para que les vaya mal, para que, como dicen por ahí, hay gente que no ora pero desea.
y dicen deseo que lo parta un tren, que bueno, que lo atropellen. Así hay gente Sí, claro. que con rabia les dice a otro. Y entonces fíjese cómo puede alguien pedir a Dios para que haga justicia supuestamente, pero es deseando y quiere que le conceda el deseo del corazón. La Biblia dice que deleítate en el Señor, creo que es el Salmo 37, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos del corazón. Versículo Pero 4. el Señor, ¿qué deseos del corazón va a conceder? Los deseos de un corazón sano, no los deseos de un corazón con amargura, con odio, con rabia, pidiendo a otro. Mire, una muestra de cómo una oración es necesaria hacerla por los que lo atacan a usted. Una oración es necesaria hacerla por los que le han quitado a usted. Una oración es necesaria hacerla por los que lo ofenden, por los que se levantan contra usted, por los que son sus enemigos. Uno ora y Dios comienza a hacer algo en esa persona, pero si ni siquiera el afectado ora, esa persona sigue haciendo lo malo. Esa persona necesita una intervención de Dios y la única forma de que Dios pueda intervenir es que alguien pida que haga en él algo bueno, pero para que haga lo bueno tiene que procesarle y quitarle todo lo malo para que se le dé el cumplimiento de la oración que hizo la persona y se dé lo bueno. O sea, uno ora y esa persona está con su corazón de maldad, pero Dios comienza a tratarlo y pasará un tiempo, pasarán meses, tal vez pase años, pero esa persona va a llegar a ser lo que quien oró se dé, porque la oración tiene un poder. ¿Dónde muestra esto? El Señor Jesús dijo en Lucas 22:31, le dijo a Pedro: Satanás pidió permiso para zarandearte, pero yo rogué. Fíjese, él oró por él. Intercedió Jesús por Pedro. ¿Y cuál fue la oración? La oración de Jesús por Pedro no fue reprendiendo al diablo. En otro momento Jesús le ordenó a los vientos que se calmaran, pero en ese momento no estaba reprendiendo los vientos ni al diablo ni nada, sino solamente dijo: yo rogaré por ti para que tu fe no te falte y después fortalece a tus hermanos. El Señor oró y comenzó el proceso de Pedro para que se cumpliera y llegara el día en que Pedro comenzara a fortalecer sus hermanos, pero intervino una oración, y eso es lo que el Señor quiere que hagamos, que oremos y no importa. Y fíjese, si nosotros oramos por los que hacen las cosas malas y Dios termina cumpliendo, ¿qué no hace Dios cuando nosotros pedimos por alguien que está haciendo las cosas bien? Claro, pastor, ahora lo que yo ore, lo que yo pida al Todopoderoso, eso se cumple positiva o negativamente sobre una persona. Pero escúcheme, cuando yo oro de forma negativa, eso se revierte sobre mi vida. Entonces, mi oración tiene que hacerse de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, dice, es su palabra. Dice la misma Escritura que ella es buena, agradable y perfecta. ¿Qué significa esto? Hay personas que uno las escucha y cuentan y dicen: ¿cómo le parece que fulanito, que me causó tanto daño y que me hizo tantas cosas, ocurrió esta situación y le cuento que murió? Cuando esa persona comunica eso, dice, uno experimenta que esa persona como que sintió un alivio cuando vio o escuchó que murió. ¿Por qué? Porque en su corazón, ¿qué hay? Venganza, deseo de que Dios lo extermine, lo acabe, lo vuelva nada, ¿verdad? Entonces, cuando hay esa actitud en mi corazón, fíjese que eso se revierte sobre mí. Yo tengo que cambiar la actitud. Si tengo esa mala actitud, decirle: Señor, perdóname, yo quiero actuar conforme a tu palabra. Yo quiero más bien desear que le vaya bien a esa persona. Yo quiero que esa persona se levante, que esa persona cambie, que esa persona tenga una nueva actitud. Cuando hago esa oración, pastor, Dios me va a escuchar y eso va a venir sobre mí también porque es de bendición. Claro. Mire, la Biblia dice
que la oración del justo puede mucho, pero que lo haga con perseverancia. Hay oraciones que no son oídas por Dios o que más bien no llegan a la presencia de Dios por el pecado de la persona, y por una persona estar obrando mal y ora, esa oración no llega ni al techo de la casa. Ahí esa oración rebota, nunca va a llegar a Dios. Cuando dice este pasaje de Mateo 5:43, oren por sus enemigos, le estaba diciendo no a los malos, le estaba diciendo a los discípulos. Le estaba diciendo que la oración de ellos iba a llegar, pero que debían orar por los enemigos. Versículos antes, Jesús les dijo, bienaventurados cuando los persigan, cuando levanten calumnias, bienaventurados cuando dice, porque así fueron con los profetas. Entonces, lo que vemos aquí es que esta oración que está diciendo el Señor de que oren por los enemigos y por los que los persiguen, está diciéndole es a los discípulos del Señor. O sea, quiere decir que la persona que esté en pecado y esté haciendo las cosas mal, así ore supuestamente bien, mientras no cambie la conducta, esa oración no llega. O si esa persona que está en una conducta en desobediencia a Dios y haciendo lo que le parece, le pide a Dios por sus enemigos, tampoco va a llegar. Le pide a Dios así sea que los bendiga, no va a llegar. Está diciendo es la oración de un discípulo del Señor, significa la oración de alguien que se arrepiente. Cuando usted se arrepiente, cuando usted decide cambiar a Dios y usted ve que todavía hay personas que lo atacan, lo ofenden, lo hieren, bueno, ore por sus enemigos, ore por esas personas. Entonces, lo que vemos aquí es que la oración es escuchada, pero de una persona justa. Y debemos orar por todo tipo de personas. Pero, ¿qué ocurre? Como cristianos debemos cuidarnos, porque nosotros debemos orar por todo tipo de personas. Yo no voy a orar solamente por los que están a mi favor. Yo no voy a orar por los que me aplauden solamente. Yo no voy a orar solamente por los que me soban la espalda y me dicen estoy con usted. No, yo no voy a orar solamente por ellos. Debemos orar por todos. Porque, como dice ese versículo de Mateo 5, del 43 al 48, porque si no hacen así, son como los demás, como los publicanos, como los que aman a los que lo aman. Debemos orar por todo tipo de personas y Dios se encarga de transformar a la persona por la cual yo oré. Pero nosotros debemos orar por todos. Yo me imagino, si uno mira Hechos de los Apóstoles creo que es capítulo 8, dice que cuando mataban a Esteban, estaba Saulo. Saulo estaba, dice ahí, consintiendo. Él estaba viendo cuando le tiraban piedras a Saulo. No dice que él le tiró piedras, pero estaba ahí. O sea, significa que estaba aplaudiendo ese hecho negativo que estaban haciendo sobre Esteban. ¿Y cuál fue la oración de Esteban? Esteban hizo una oración y dijo algo similar a Jesús. Dijo, no le tomes en cuenta ese pecado. O sea, ¿por quién oró Esteban? Esteban oró por los que estaban ahí atacándolo. Ahora, Esteban murió porque tenía que cumplirse, digamos, de alguna forma, esa palabra de que iban a ser perseguidos. Hechos 6, Hechos 7, muerte de Esteban. Hechos 7, versículo 60. ¿Cómo dice? Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Dice el versículo 1 de Hechos 8. Saulo consintió en su asesinato. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ajá. Entonces, Dice, consintió en su asesinato, es decir, estuvo de acuerdo. Es decir, aplaudió ese hecho de muerte que había habido sobre Esteban. Y fíjese, Esteban era
un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que servía allí en la iglesia, en los comienzos, ayudaba, estaba con los apóstoles, y lo que estaba era predicándoles, enseñándoles la palabra y diciéndoles, ustedes mataron, ustedes asesinaron al Señor Jesucristo, y por eso se enfurecieron, y esa fue la causa por la cual lo asesinaron, lo apedrearon. Ajá. Entonces fíjese cómo dice en el 7:60, dice, y él hizo una oración. Versículos antes usted puede leer que dice que él vio la gloria de Dios, vio al hijo del hombre a la diestra del Padre, y comenzó a hacer la oración y dijo, no le tomes en cuenta ese pecado. Y en el 8:1 dice, y Saulo consentía esto. O sea, ¿por quién estaba orando Esteban? Por los que le estaban tirando piedra y por Saulo. ¿Qué ocurrió con Saulo? Saulo, en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, dice que Saulo tuvo un encuentro con Jesús. Ahora, mire lo que yo le estoy diciendo. Pero, pastor, esta oración de Esteban Causó. Exactamente, dio fruto. Dio fruto. Fue escuchada por el Señor. Porque fíjese el cambio que se produce en este hombre llamado Saulo. Un cambio total que le permite, por supuesto, direccionar su vida hacia el Señor y, por supuesto, ser un gran apóstol, que hoy seguimos hablando de él. Claro, mire, el apóstol Pablo fue uno de los grandes apóstoles, que 13 cartas fueron escritas, y aún dice que la carta a los hebreos probablemente fue de él. Pero entonces, mire, en Hechos capítulo 9, versículo 13 en adelante, el Señor llama a un hombre, Ananías, para que vaya y ore por Saulo. Ya por Saulo habían orado. ¿Quién oró por Saulo? Esteban. Pero ahora le estaba diciendo el Señor a Saulo lo siguiente, como dice Hechos 9:13 hasta el versículo, creo que 16, creo que es. Lea para ver cómo dice. Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para atar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque instrumento de elección me es este para llevar mi nombre delante de las naciones y también de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Ajá, ahí está. Vemos el proceso de Saulo. Ananías no quería ir a ponerle las manos a Saulo, porque sabía que ¿quién era Saulo? Dijo, Señor, pero usted cómo me va a mandar a imponerle las manos a ese hombre que tantos males le ha hecho a la iglesia. Y el Señor le dijo, vaya, porque le mostraré lo que voy a hacer con él. Pero también dice el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. ¿Cuál fue la vida de Pablo? Después Saulo, llamado Pablo, se lo pasaba de cárcel en cárcel. Escuché un predicador hace un tiempo que decía que cuando Saulo iba a una ciudad a predicar, el primer lugar que pasaba era donde era la cárcel. Decía, bueno, por aquí voy a llegar pronto, aquí me van a traer. Y iba a predicar y después lo hacían preso. Pablo tuvo que padecer, pero fue un proceso fuerte. ¿Y qué ocasionó esto? Una oración de un hombre que estaba convencido de lo que había dicho el Señor Jesús en Mateo 5:43. Oren por sus enemigos, oren por los que los persigan. El Señor es el que se encarga de transformar a esa persona, si Dios quiere y si Dios permite, pues ¿qué puede hacer? Se lo puede llevar antes de tiempo. Eso ya es Dios. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es orar y pedir al Señor para que no le tome en cuenta el pecado. Para el Señor llegar a eso de no tomar en cuenta el pecado es que lo iba a procesar y esa persona después decir, Señor, perdóname por todo lo malo, y no le tome en cuenta el pecado. Pero era un proceso. Era ¿cómo es? Ananías estaba asustado, estaba lleno de miedo, porque
el concepto que se manejaba acerca de Pablo era terrible. Tenía el consentimiento, tenía la autorización de los principales sacerdotes para encarcelar a los que creían en el Señor Jesucristo. Entonces no era nada fácil enfrentar a este hombre. Incluso, pastor, cuando Pablo llega a Jerusalén, después de ese proceso que tiene allí con Ananías, está 3 días sin ver, él ayuna, y tiene un proceso allí, y vuelve y retoma la vista. Cuando él llega a Jerusalén, dice que los apóstoles trataban de no juntarse porque sabían lo que él significaba, y les tocó pasar por un proceso para aceptarlo, para reconocer que el Señor había hecho un cambio profundo, radical en su vida, y que ya era un apóstol que hacía parte ya de la iglesia. Claro. Mire, entonces, ¿qué es lo que vemos en toda esta enseñanza? Lo que vemos en esta enseñanza es que nosotros no debemos llenarnos de odio como cristianos. Yo como pastor no puedo estar llenándome de rabia por algo que pase en la iglesia, por algún hermano que se me levante, por alguien que hable, por alguien de la calle, porque a veces en los programas de televisión a veces salen diciendo no, que los pastores abusan, que roban, que bueno, uno sabe que de todo, como dice por ahí, hay en la viña del Señor. Y todo eso sí, no es que es mentira, todo eso puede pasar y pasa. Pero yo no puedo estar deseándole mal a alguien porque hable mal de mí, porque se levante contra mí. No, mi oración es por decir, si alguien me tiene algo que no me quiere cancelar, algo retenido, una deuda, una herencia, yo tengo que decir, Señor, por favor, te pido que bendigas a esta persona, te pido que toques su corazón, te pido que lo transformes, te pido que lo bendigas. Bueno, vuelvo y digo, para que la bendición llegue a esa persona es porque tiene que ser transformada y llegue la bendición. Pero y cuando llegue la bendición a esa persona, cuando entienda que Jesucristo es el Señor, regresa a cumplir lo que tiene que cumplir. Entonces lo que debemos hacer nosotros es orar. Orar por todas las personas. Vuelvo y digo, Jesús en la cruz vino, o Jesús vino a la tierra a morir por todos. En la cruz habían 2 ladrones. Uno, el primero le dijo, si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Ese no estaba haciendo nada bueno. El otro dijo, ¿cómo usted va a decir eso? En otras palabras dijo eso, nosotros sabemos lo que hemos hecho y estamos pagando lo justo, pero este es un hombre inocente. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí. El Señor Jesús murió por los 2 ladrones, pero uno no quiso cambiar, el otro sí quiso cambiar y murió. Entonces fíjese que antes de morir hay oportunidad de cambiar. Usted debe orar y pedir. Nosotros aquí en la programación Despertar con Dios oramos. Fíjese que nosotros oramos por los sacerdotes católicos, oramos por los pastores de diferentes congregaciones, oramos por los testigos de Jehová, oramos por los adventistas, oramos por todos. Yo oro y el Señor hace lo que tiene que hacer para que se alinee cada quien a la voluntad de Dios. Pero yo no estoy diciendo, Señor, que aquellos, mira, que tienen que entender, que tienen que ser como yo, que tienen que pensar como yo. No, el Señor alinea a cada quien, pero se necesita que se oren unos por otros. Igualmente es en la parte política. Yo me imagino que invitáramos, y vamos a ver si se puede, invitar a los políticos, por lo menos hace poco vinieron unos políticos de la oposición y invitar a unos que aparecen en la tarde sobre el gobierno. ¿Y será que le diríamos a usted, le pediría al Señor por él? Quién sabe, ¿no? Lo más seguro es que sí. Pero si alguno tiene mucha molestia va a decir, sí, pues yo lo que le pediría sería que los saque, que los destruya. No podemos pedir de esa manera. Nuestra oración es una oración de bendición y el Señor se encarga de bendecirlo, pero con proceso. Pastor, hay algo que hacemos también y es orar por las autoridades. Nosotros sabemos y observamos, muchas veces usted se ha encontrado con esa situación, ve a las autoridades
torcidas, haciendo cosas indebidas como autoridad. Y no solamente yo, sino muchas personas. Sabemos de cantidad de cosas que hacen. Pero eso no nos quita a nosotros orar por ellos. ¿Para qué? Para que cambien su actitud, para que dejen el amor al dinero, para que rectifiquen, para que ellos en un momento determinado entiendan que dura más, pastor, el dinero poquito que se ganan con su sueldo que el que le quitan a las demás personas, porque no les va a rendir, se les va a ir como el agua en las manos. Entonces, nuestra oración es para que en ellos se produzca un cambio, para que logren entender que no es quitándole a las personas, no es haciéndoles daño a las personas, sino siendo honestos para que la autoridad máxima, que es Dios, los respalde a ellos también en su trabajo y los guarde de todo peligro y de todo mal. Sí, desde hace un tiempo el Señor me había inquietado con esto de la oración, con respecto a orar y que Dios hace, que no importa por quién ore, lo que se necesita es, o sea, ¿qué es lo que yo veo? Que cuando uno ora por alguien, que uno sabe que está haciendo algo malo, pero uno pide a Dios no lo malo para esa persona, sino lo bueno para esa persona, quiere decir que Dios comienza a tratar con esa persona porque hay alguien orando para que cambie. Por eso es que lo que ocurre es que esto es espiritual, la oración es espiritual. Cuando los ciudadanos de Venezuela entiendan que la mejor protesta que nosotros o todos pueden hacer, si no están de acuerdo con el presidente, si no están de acuerdo con el gobernador, si no están de acuerdo con el alcalde o algún empleado, si no está de acuerdo con su jefe porque no le paga lo justo, si no está de acuerdo con el sueldo, si cualquier persona no está de acuerdo, la mejor arma que tiene es pedir a Dios para que lo bendiga a la otra persona. Pero salir a protestar y a quejarse, eso trae muerte, trae más problemas. Por eso dice Efesios 6:10, nuestra lucha no es contra el ser humano, contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. Nuestra oración es contra los espíritus inmundos, guerreando y reprendiéndolos, pero yo debo de pedir por los demás. Nosotros ahorita pronto vamos a hacer una marcha por Jesús, va a ser en San Antonio, después va a ser en Ureña, luego va a ser en Rubio, luego va a ser en San Cristóbal el 12 de octubre. Marchas por Jesús, que salimos la iglesia de Jesucristo clamando al Señor para que haga justicia, para que bendiga a Venezuela, para que se glorifique. Esa es la oración, pero Dios se encarga de hacer lo que tiene que hacer, pero se necesita que alguien ore. Y eso es lo que les invito a que oremos, estemos orando unos por otros y Dios hace. Pero si la forma de la persona es ir a demandar, es ir a protestar, es ir a formar un problema, ¿sabe qué está haciendo usted? Si hace eso, usted va en sus propias fuerzas y en sus propias fuerzas usted no va a vencer. Tal vez pueda vencer si tiene dinero, tal vez pueda buscar un buen abogado y pueda demandar a otro, sí, tal vez le pueda supuestamente prosperar esa demanda o prosperar esa queja, pero lo mejor es orar. Alguien me decía hace unos años, me decía, ustedes los pastores, ustedes ¿por qué no se, cómo es que usan? ¿Por qué no se manifiestan? ¿Por qué no se, como la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica anda diciendo que el gobierno, que esto y que esto? Se hacen sentir. Se hacen sentir, se manifiestan. Dice, ¿por qué ustedes no salen? Le dije yo, no, es que nosotros no necesitamos andar quejándonos con el mundo, nosotros necesitamos es de orar. La oración es más poderosa que ir a pelear, que salir gritando, que salir peleando. La oración hace más, porque como hijo de Dios le estoy pidiendo a mi Padre para que haga algo en esas personas que están obrando mal. La presencia de Dios, pastor, porque bíblicamente era lo que hacían los
los israelitas tomaban posesión de las ciudades, tenían instrucciones de parte de Dios de cómo ellos tenían que entrar a una ciudad, orar, llevar la presencia de Dios, y el Señor abría puertas, derribaba murallas, en fin, es el poder de Dios, porque tenemos un enemigo real también, que es Satanás. ¿Y cómo nosotros lo enfrentamos? Con el poder de la oración. ¿Cómo nosotros, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, cómo logramos nosotros derrotarlo? Con el poder de la oración. Y cuando hay un grupo, cuando hay una iglesia, cuando hay diríamos, un sentir especial en cada una de las personas, dice, no importa el lugar donde nos congreguemos, no importa el lugar, sino simplemente lo que interesa a Dios es que nuestro corazón quiera lo mejor para la tierra donde vivimos, donde Él nos ha establecido, y por supuesto que vengan de Él bendiciones de forma abundante. Bien, vamos a un video y continuamos con la parte final. Orar por los enemigos, orar por todos. Bien, continuamos entonces en este programa La Verdad Te Hará Libre, y estamos hablando sobre la oración. Cómo la oración tiene un poder para cambiar lo imposible y aún orar por los que nos persiguen, y el Señor se encarga de cambiar o de hacer lo que Él crea conveniente, pero nosotros debemos es orar. Aquí hay un pasaje en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 22. Aquí nos habla sobre el pueblo de Israel estaba cercado y ellos no podían derrotar a sus enemigos, y el Señor les dio indicaciones de que adoraran a Dios, que fueran y cantaran al Señor, y algo ocurrió. ¿Qué dice el versículo 22, pastor? Y cuando comenzaron a entonar los cánticos de alabanza, Dios puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, que venían contra Judá, y fueron derrotados. Es decir, se confundieron entre ellos mismos y se mataron entre ellos mismos. Ajá, ¿qué es lo que vemos aquí? Si usted tiene enemigos, si usted tiene problemas, si usted tiene situaciones, si algo usted no puede vencer, pues la única forma es orar, cantar, exaltar al Señor, y el Señor es el que hace justicia, el Señor es el que obra, pero nosotros debemos es orar, no vengarnos, no odiar, no actuar contra la otra persona, no actuar como ella actúa, como el otro actúa. No, mi forma es, por eso Jesús les dijo, si te dan por una mejilla, pon la otra. Esto significa no levantarse, pero vuelvo y digo, cuando alguien no sabe la forma de actuar, demanda, protesta, se queja. Con eso no estoy diciéndole si la oposición en la parte política quieren protestar y quieren quejarse, háganlo. Las armas que tienen son esas. Si el gobierno tiene otras armas, háganlo. Las armas que tienen son esas, pero las armas de los cristianos es la oración. La oración da una respuesta que el hombre no puede contra ella. Pastor, últimas palabras para despedirnos. Sí, o sea que, ¿qué necesitamos en este tiempo? En Venezuela, en el mundo, hay un caos a nivel mundial, en la economía, en la política, en fin, hay un sinnúmero de cosas. ¿Cuál es el llamado a los cristianos, a todos los hijos de Dios? Orar, no desmayar, seguir orando hasta ver la respuesta de Dios. Sí, creo que es Lucas 18. Lucas 18 habla de la mujer que busca justicia ante su enemigo. Ajá. La mujer que va ante el juez. 18, sí, Lucas 18, 18 creo que es, sí. Lucas 18, 18, parece que es la viuda, no, del 1 al 8, la viuda del juez injusto. Ella clamaba y clamaba y clamaba, y el Señor terminó diciendo, así no hará el Padre por sus hijos si claman día y noche, no les haré justicia. Quiere decir que lo que yo debo hacer es orar. Pero si yo me levanto y actúo como actúa el otro, perdí el año. Me estoy
poniendo en el nivel de él o de ella. Yo debo es clamar a Dios y decir, Señor, bendice a esa persona. Algunos cristianos se molestan y dicen, ¿cómo va a bendecir a usted a esa persona? El Señor dijo, bendigan y no maldigan. Yo bendigo y el Señor arregla a esa persona, pero yo bendigo. Yo cumplo con la palabra y el Señor cumple bendiciéndolo. Y para que le llegue la bendición, lo procesa. Así le pasó a Pablo y así le pasó a muchos hombres de Dios. Así que, amigo y hermano o político, le doy un consejo. Aprenda a orar. No maldiga, bendiga. Y Dios hace lo que tiene que hacer en cada persona. Que el Señor les bendiga y les guarde. Todos tus sueños, si luchas los podrás tocar.